Balance de materia y energía, fase final, presentado por Oscar Leonardo Pérez Vargas a la tutora Ivette Rodríguez, UNAD, Sogamoso, diciembre de 2018. Desarrollo del primer problema. Calcular la cantidad de jugo, melazas y pulpa deshidratada que se obtiene. Calcular la masa de vapor utilizada para la deshidratación y calor total requerido en la evaporación. Siguiente es el balance de masas. Tiene una entrada de 2000 kilos de naranja. El primer proceso es la extracción, de donde se sacan cáscara y jugo, con un cáscara con el 17.5% de sólidos y el jugo con el 12% de sólidos. De la cáscara se hace nuevamente una extracción, de allí se saca líquido y se saca pulpa. Del líquido se obtiene el 12% de sólidos y de la pulpa el 25% de sólidos, con una temperatura del 25% y en los líquidos del 15%. Siguiendo el proceso de la pulpa, aquí se hace la deshidratación, que pasa por un evaporador. El evaporador funciona se le ingresan 1000 kilopascales y el evaporador tiene una presión de 250 kilopascales. De allí salen 30.8 kilogramos, como dice el enunciado, a una humedad del 10% con 70 grados de temperatura en la pulpa. En la parte del líquido, tenemos el 12% en sólidos con una temperatura de 15 grados centígrados. Aquí también se hace el proceso de evaporación, de donde sacamos la melaza a un 72% en sólidos y hay una pérdida de agua por la evaporación. Bien, hacemos la primera parte, ingresan los 2000 kilogramos de naranja, se hace el balance de masas, entonces los 2000 kilogramos que entran son iguales a las salidas, que son la cáscara y el jugo. Despejamos la cáscara, que lo identifiqué con la letra C. Desde esta obtenemos la ecuación 1, que es C igual a 2000 menos D. Y reemplazamos con el porcentaje de sólidos. Los 2000 kilogramos de naranja corresponden al 15%, por el 15% de sólidos, que son los que ingresan. Dice que la cáscara tiene el 17.5% de sólidos y el jugo tiene un 12% de sólidos, lo identificamos con la letra C. Esta sería nuestra ecuación número 2. De aquí vamos a despejar la letra C y la reemplazamos en la ecuación 1. Perdón, vamos a despejar D, que corresponde a la cáscara, y la vamos a reemplazar en la ecuación 1. De allí hallamos la cantidad de jugo para envasar y la cáscara que nos determina el proceso. Entonces, despejando nos queda que D tiene un peso de 1090.9 kilogramos. Reemplazamos en C, le restamos a los 2000 los 1090 kilogramos, nos quedan 909 kilogramos de jugo para envasar. Para el cálculo de la pulpa, hacemos nuevamente lo mismo, pero ya pasamos a nuestro siguiente proceso. Sabemos que nos quedaron 1090 kilogramos, que fue lo que nos quedó del proceso anterior. Entonces tenemos 1090 kilogramos de cáscara. Esto es igual a sus dos salidas, que son el líquido y la pulpa que sale de la cáscara. Entonces vamos a averiguar cuánto líquido extraemos de la cáscara y cuánto pulpa extraemos de la cáscara. Hacemos el mismo proceso anterior. Salidas, entradas igual a la suma de las salidas. Vamos a despejar la letra G y la vamos a reemplazar en la ecuación número 3. Entonces, la letra F. La letra F corresponde a los líquidos, al líquido que se extrae de la cáscara. Despejando tenemos un resultado de 629.42 kilogramos de líquido extraído. Reemplazamos F en la ecuación 3, de allí hallamos G para un peso de 461 kilogramos de pulpa extraída. Pasamos al proceso de deshidratación. De este modo funciona el evaporador. El, como dice el enunciado, le ingresan 1000 kilopascales, él tiene una presión propia de 250 kilopascales.
van a salir 30,8 kilogramos de pulpa con un porcentaje del 10% de humedad a 70 grados de temperatura. Inicialmente trabajamos pues con lo que nos quedó del proceso anterior, que son 461,476 kilogramos de pulpa. Entonces esta concentración de pulpa tiene un 25% de sólidos. Sabemos que la vamos a deshidratar, la pulpa deshidratada al final eh, quedan 30,8 kilogramos de pulpa deshidratada. Con una concentración al porcentaje total que es el 100%, le restamos el porcentaje de humedad que es el 10% y nos queda una concentración de pulpa deshidratada del 9%. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la pulpa deshidratada que se obtiene? La entrada la nombramos con la letra J. Entonces, 461,476 kilogramos, que fue lo que nos va a ingresar, le vamos a sumarle, esto es igual a las dos salidas, que son el vapor y la humedad. Entonces, a los 461,476 kilogramos, más, perdón, tiene dos entradas este proceso, que es el vapor y, y los kilogramos que nos quedaron de la pulpa de la cáscara. Sumando estos dos, tenemos la salida del evaporador. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a despejar la pulpa condensada. Esto se obtiene restando los 30,8 kilogramos, se lo restamos a los 461,476 kilogramos y nos da el valor de la pulpa que se condensa. La pulpa deshidratada pues son los 30,8 kilogramos a 25 grados de temperatura inicial y se deshidrata al final con 70 grados de temperatura. Para calcular la masa de vapor utilizada para la deshidratación, vamos a nombrar S como el vapor de agua saturada que requiere el evaporador. Esto sea en kilogramos hora. TS como la entalpía del vapor del agua saturada que ingresa al equipo. SC como la entalpía del vapor que sale condensado. Sabemos que tenemos una temperatura final de 70 grados centígrados y que el calor de la pulpa está dado por tablas y es de 188 kilogramos joules sobre kilogramos por grado centígrados. La temperatura de saturación a 250 grados centígrados es de 127,41 grados centígrados y a 1000 kilopascales la temperatura de saturación final es de 179,886. Seguimos calculando el vapor utilizado para la deshidratación. Entonces, por fórmula, eh, el calor es igual a la masa por el calor específico, por su delta de temperatura, ¿no? Vamos a nombrar a C como la capacidad calorífica, M como masa, C calor específico y CP calidad calorífica de la pulpa. Entonces decimos que la capacidad calorífica de la pulpa extraída se obtiene de multiplicar los 461,476 kilogramos que nos quedaron de pulpa luego de extraer la cáscara. Esto lo multiplicamos por su calor específico, que por tablas es de 3,8 kilogramos grados centígrados, kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Nos da un dato de 1753,84 kilojoules sobre grados centígrados. La capacidad calorífica de la pulpa deshidratada la vamos a sacar de los 30,8 kilogramos que salen del evaporador, lo vamos a multiplicar por el calor específico. Esto nos da 117,04 kilojoules sobre grados centígrados. Entonces la capacidad calorífica eh, de la pulpa con respecto a su vapor la vamos a hallar multiplicando el vapor saturado, perdón, la capacidad calorífica de la pulpa por la temperatura, que son 25 grados centígrados. Lo mismo hacemos para el vapor saturado de la pulpa deshidratada.
multiplicamos 117 por la temperatura final, que son 70 grados centígrados. Otro punto que pide la guía es calcular el calor total requerido en la evaporación. Este lo vamos a calcular mediante la fórmula, lo vamos a denominar el calor como S, que es el vapor requerido, eh, que es igual a P por HB por B, que multiplica HB menos F por HF sobre HS menos HSC. Todos estos datos ya los obtuvimos en procesos anteriores. Sabemos que HSC es 761,39, que HS es 2777,1 por tablas, que P se calcula mediante la pulpa que sale del evaporador por el vapor saturado, que HP es lo que nos quedó de la diferencia entre la cantidad de kilogramos que salen de la cáscara en sólido. A este le restamos la pulpa que sale del evaporador y nos queda la pulpa condensada. Este lo multiplicamos por, por HB, que también nos lo da por tablas. Y este 476 lo mismo es lo que nos quedó de la tabla. Y lo vamos a multiplicar por el sólido saturado. Todo esto ya sobre HC y HCC. Bien, operamos y esto nos da el valor, el vapor requerido, que tiene un valor de 9335 diarios. Para el cálculo de las melazas, continuamos con nuestro cuadro de balance de masas para no perdernos. Sabemos que quedaron 629,42 kilogramos de la extracción de la cáscara. Esta también la vamos a pasar por un evaporador a 143 kilopascales, donde se nos va a generar una pérdida de agua y vamos a obtener una melaza luego de la evaporación. Entonces tenemos los 629,42 kilogramos con un 12% de sólidos a 15 grados de temperatura con los 143,3 kilopascales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma fórmula de siempre. Entradas igual a salidas. Entonces la entrada la denominamos F y las salidas M y N, que son la pérdida de agua y la melaza. Entonces la entrada, que son 629,342. Primero vamos a calcular M. ¿Cómo se calcula M? Eh, la masa la vamos a multiplicar por los sólidos y la vamos a dividir entre entre el porcentaje de sólidos que salen para convertirse en melaza. Esto nos da 104,895. A estos 104,895 se los vamos a restar del líquido que ingresó luego de sacar la cáscara. Esto nos da un valor de 524,47, que es el vapor sustraído. La concentración de sólidos en el vapor es cero, entonces nos quedaría por tal forma, despejando P obtenemos la masa. El calor total requerido. El calor total requerido se calcula mediante la siguiente fórmula: Q igual a S, que ya lo tenemos, por HS, que también ya lo tenemos, menos HSC, que también ya lo tenemos. Entonces reemplazamos simplemente datos y esto nos da el calor requerido. Para el problema 2 del fermentador, entonces tenemos dos soluciones, una de silosa y una de glucosa. Dice que un fermentador continuo es alimentado con una mezcla de glucosa y silosa como sustrato del microorganismo de C. Consume ambos azúcares debido a que el fermentador no tiene buenos instrumentos de medida para determinar cuántos azúcares se están consumiendo. El operador ha realizado algunas medidas simples. Ellos determinaron que en 1 hora y 50 minutos un tanque de gas de 20 litros se llena completamente con el CO2 producido por la reacción a 32 grados centígrados y 1,2 atmósferas. El flujo de alimentación indica que el flujo de alimentación tiene una relación silosa-glucosa de 9:1 y nos dicen que determine cuánto azúcar es transformado en alcohol y gas carbónico por hora. Asumir la conversión al 100%. Entonces, en el presente gráfico es la silosa y la glucosa que pasan por el fermentador y tenemos la salida de etanol y la salida de gas carbónico, perdón, de dióxido de carbono.
Estas son las moles de cada componente de la silosa y de la glucosa. Pasan por el fermentador y tenemos la salida. Vamos a tener unos residuos de exceso y unas salidas también de gas acumulado. La mezcla de silosa y glucosa entonces alimentan al fermentador por medio de la siguiente solución. La relación del flujo de alimentación que tiene la silosa y glucosa es de 9 a 1. Sabemos que el tiempo es de 1 hora y 50 minutos. Si lo pasamos únicamente a horas nos quedan 1.833. El volumen es de 20 litros de gas carbónico. Con esto es con lo que se llena el tanque a una temperatura de 32 grados centígrados, pero lo vamos a trabajar en grados Kelvin. Sabemos que la presión es de 1.2 atmósferas por el enunciado y vamos a averiguar la cantidad de glucosa al 100%. Entonces obtenemos el peso molecular de la silosa, que es 449.055 gramos, el peso molecular del etanol y el peso molecular del dióxido de carbono. Lo mismo para la glucosa, obtenemos su peso molecular, el del etanol y el del dióxido de carbono pues viene siendo el mismo. Entonces hallamos la masa del gas carbónico. ¿Cómo la vamos a hallar? Mediante la fórmula P por V igual a N por R por T, donde P es la presión en atmósferas que ya no la dan, el volumen, que es V, los mismos 20 litros, en el número de moles, que son 44 gramos mol, del dióxido de carbono, de una molécula de dióxido de carbono. Eh, T, que es la temperatura, y R, que es la constante de los gases ideales. Entonces despejamos M para hallar la masa del gas carbónico. Como ya tenemos entonces 102 atmósferas que nos da el enunciado, el volumen 20 litros, lo multiplicamos por el peso del dióxido de carbono. Esto lo dividimos sobre la constante de los gases ideales, que viene dada en litros, por atmósfera sobre grados Kelvin mol. Este lo multiplicamos por los 305 grados Kelvin, por eso los hallamos así, no en grados centígrados, sino en grados Kelvin en la diapositiva anterior. Listo, entonces este resultado lo vamos a dividir por el tiempo que emplea el fermentador en llenarse. Entonces, como emplea 1.833 horas, y este resultado es el tiempo que emplea en llenarse pues, de gas carbónico, ¿no? Este resultado lo vamos a multiplicar por el peso de la glucosa dividido sobre el peso del dióxido de carbono, sobre 2 moléculas de dióxido de carbono. Este peso nos da 40.06 gramos de glucosa, que es la masa que estábamos buscando. Muchísimas gracias.